Chiquillos, hubo un momento después de llegar a Chile en que sentí una vergüenza tan grande que todavía me acuerdo y se me calienta la cara. Llevaba muy poco tiempo viviendo en Santiago. Todavía confundía algunas palabras, no entendía todos los modismos y, para ser completamente honesta, creía que conocía mucho más de Chile de lo que realmente conocía. Un viernes por la noche, unos amigos chilenos me invitaron a comer a una picada familiar. Era uno de esos locales antiguos, con mesas de madera, fotografías amarillentas en las paredes y un olor increíble que salía desde la cocina. Había familias conversando, garzones caminando con platos enormes y un ambiente tan acogedor que, apenas entré, sentí que no estaba en un restaurante para turistas. Nos sentamos, me pasaron la carta y empecé a leer. Empanadas de pino. Plateada al jugo. Pastel de choclo. Prietas con papas. Cazuela. Y entonces vi un nombre que me llamó inmediatamente la atención. Asado alemán. Me quedé mirándolo durante varios segundos. Asado alemán. Para mí no había ninguna duda. Si se llamaba así, tenía que ser una receta alemana. Quizás era carne importada desde Alemania. Tal vez había llegado a Chile con algún chef europeo. Incluso pensé que podía tratarse de una especialidad típica de Baviera servida en un restaurante chileno. Miré a mi amigo Matías, que estaba sentado a mi lado, y le pregunté con toda seguridad. Oye, ¿este asado alemán viene realmente de Alemania? Matías levantó la mirada. No respondió de inmediato. Primero me miró a mí. Después miró la carta. Luego volvió a mirarme con una expresión que mezclaba sorpresa, confusión y ganas de reírse. ¿Cómo que viene de Alemania? Me preguntó. Claro. Se llama asado alemán. Pensé que era una receta alemana o que la carne venía de allá. Matías se tapó la boca para no reírse. Los demás amigos que estaban en la mesa escucharon la conversación y comenzaron a mirarme también. Yo todavía no entendía qué había dicho de raro. Amélie, me explicó Matías, el asado alemán que comemos acá no es exactamente un plato que los alemanes reconozcan como suyo. Es una preparación chilena. Tiene influencia europea, sí, pero acá se transformó en otra cosa. Sentí que la cara se me ponía roja. Entonces, ¿por qué se llama alemán? Matías sonrió y me dijo. Esa historia es más complicada de lo que parece. En ese momento pensé que solo había cometido un error pequeño. Una confusión graciosa que olvidaríamos después de la cena. Pero cuando comenzaron a contarme la historia, mi vergüenza fue reemplazada por algo mucho más grande. Sorpresa. Porque detrás de ese nombre aparentemente sencillo había una historia de inmigración, adaptación, familias chilenas, cocinas humildes y una capacidad impresionante para tomar influencias extranjeras y convertirlas en algo completamente propio. Y eso, chiquillos, fue lo que más me impactó. Antes de llegar a Chile, yo había escuchado muchas veces que la cocina chilena era simple. Algunos europeos incluso me habían dicho que en Chile solo se comía carne, papas, pan y empanadas. ¡Qué comentario más injusto! Y qué fácil es repetir una opinión cuando uno nunca se ha sentado realmente en la mesa de una familia chilena. Hoy quiero contarles desde el principio cómo una extranjera que creía conocer la cocina europea terminó entendiendo que Chile no copia recetas. Chile las recibe, las transforma, las adapta a su territorio y, después de varias generaciones, las convierte en parte de su propia identidad. Yo crecí en Lyon, Francia. En mi casa, las preparaciones con carne molida eran bastante diferentes. Mi abuela hacía una especie de terrina de carne con hierbas, cebolla, mantequilla y, a veces, un poco de vino. La carne se cocinaba lentamente en un molde y después se servía en tajadas, generalmente acompañada de ensalada o verduras. No era una comida cotidiana. Se preparaba para ocasiones especiales o cuando llegaban muchos invitados. El sabor era intenso, pero bastante sobrio. Sal, pimienta, tomillo, perejil y quizás un toque de mostaza. Por eso, cuando escuché asado alemán, imaginé una preparación europea pesada, llena de especias y probablemente acompañada de chucrut. Pero cuando el plato llegó a nuestra mesa, me quedé desconcertada. Frente a mí había una gran porción de carne horneada, cortada en tajadas gruesas. En el centro aparecían huevos duros completos. La superficie estaba dorada y ligeramente crocante. Alrededor había papas, ensalada chilena y una salsa casera que olía a cebolla, ajo y hierbas. Lo primero que pensé fue: ¿esto es realmente un asado?
En Francia, cuando hablamos de asado, imaginamos una pieza completa de carne. En Chile, en cambio, esa palabra parecía tener una libertad mucho mayor. Tomé el tenedor, corté un pedazo y lo probé. La parte exterior estaba firme y dorada. El interior era húmedo, suave y lleno de sabor. La carne tenía cebolla, ajo, perejil y condimentos, pero también había algo que le daba una textura especial. No era seco como algunos pasteles de carne europeos. Se desarmaba suavemente en la boca. Después apareció el sabor del huevo cocido, que contrastaba con la carne caliente. Probé un poco junto con la ensalada chilena, con tomate, cebolla y cilantro. Ahí todo cambió. La frescura de la ensalada cortaba la intensidad de la carne. El jugo del tomate se mezclaba con el aliño. La cebolla entregaba ese golpe fuerte que, al principio, sorprende a muchos extranjeros, pero que después empieza a parecer indispensable. Me quedé en silencio. Matías me miró y preguntó: ¿y qué tal? Yo seguí masticando. Es mucho más rico de lo que esperaba. ¿De lo que esperabas porque se llamaba alemán? No empieces. Todos se rieron. Pero yo no estaba exagerando. Aquella preparación tenía algo profundamente familiar y, al mismo tiempo, completamente nuevo. Me recordaba a platos europeos, pero no sabía a Europa. Sabía a una casa chilena. Sabía a almuerzo de domingo. Sabía a una receta que había pasado de una generación a otra sin necesidad de aparecer en los restaurantes elegantes. Y precisamente ahí comenzó mi obsesión. Durante las semanas siguientes empecé a preguntarles a distintas personas por el asado alemán. Lo curioso fue que cada chileno tenía una versión diferente. Una amiga me dijo que su mamá lo preparaba con zanahoria picada. Otro amigo aseguró que en su casa le ponían pan remojado en leche. Una señora de Valdivia me contó que su abuela agregaba tocino. Un compañero de trabajo dijo que su familia lo hacía con huevo duro y aceitunas. En otra casa lo servían caliente, acompañado de puré. En otra lo preparaban el día anterior, lo dejaban enfriar y lo comían en tajadas dentro de un pan. Ahí entendí algo que los extranjeros muchas veces no comprenden sobre la cocina chilena. No existe una sola receta familiar. Existen cientos. La receta escrita puede decir una cosa, pero cada casa tiene sus propias medidas, sus propios secretos y sus propias discusiones. Una persona dice que debe llevar pan rallado. Otra afirma que eso arruina la textura. Una familia usa carne de vacuno. Otra mezcla vacuno con cerdo. Algunos le ponen huevo en el centro. Otros dicen que sin huevo no es asado alemán. Y siempre aparece alguien diciendo: el verdadero se hace como lo hacía mi abuela. Eso ocurre en muchos países, por supuesto. Pero en Chile lo sentí con una fuerza especial. La comida no es solo comida. Es memoria. Es una forma de defender a la familia. Cuando un chileno dice que la receta de su mamá es la mejor, no está haciendo una comparación objetiva. Está defendiendo su infancia, su casa, los almuerzos de domingo y la voz de una persona que quizás ya no está. ¿Y de dónde apareció el famoso nombre? La explicación nos lleva al siglo XIX y a las distintas olas de inmigrantes europeos que llegaron al sur de Chile. Familias alemanas se instalaron en zonas como Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Frutillar y Llanquihue. Llegaron con sus costumbres, técnicas de conservación, panés, embutidos, pasteles y preparaciones con carne. Pero la historia no fue tan simple como decir que los alemanes trajeron una receta y los chilenos comenzaron a copiarla. Eso sería reducir demasiado lo que ocurrió. Los inmigrantes tuvieron que adaptarse. No siempre encontraban exactamente los mismos ingredientes que usaban en Europa. El clima era distinto. Los productos disponibles eran diferentes. También comenzaron a convivir con las costumbres de los habitantes locales, con las cocinas campesinas y con ingredientes que ya formaban parte de la alimentación chilena. Las recetas empezaron a mezclarse. Las técnicas europeas se encontraron con productos chilenos. El resultado no era completamente alemán, pero tampoco era igual a lo que existía antes en Chile. Era algo nuevo. Y con el tiempo, distintas versiones de los pasteles de carne comenzaron a extenderse fuera de las comunidades de inmigrantes. Las familias chilenas los adaptaron a su economía y a sus gustos. ¿No había cierto tipo de especia? Se usaba otra. ¿La receta original requería un ingrediente demasiado caro? Se reemplazaba.
¿Había que alimentar a una familia grande? Se agregaba pan remojado, verduras o huevos para aumentar el volumen sin perder sabor. Algunos podrían escuchar eso y pensar que se trataba de una forma de abaratar el plato. Yo creo exactamente lo contrario. Era inteligencia doméstica. Era la habilidad de una madre o una abuela para transformar pocos ingredientes en una comida abundante, sabrosa y capaz de alimentar a todos. Durante años, la alta cocina europea trató muchas de esas estrategias como si fueran cocina pobre. Ahora los chefs de lujo hablan de aprovechamiento, sustentabilidad, reducción de desperdicios y respeto por el producto. Las abuelas chilenas llevaban décadas haciendo eso sin necesidad de inventar palabras elegantes. Y aquí aparece una de las cosas que más me molestan cuando algunos extranjeros hablan de Chile. Dicen que la gastronomía chilena no es sofisticada porque no siempre tiene decoraciones complicadas o salsas con nombres franceses. Pero ¿desde cuándo la sofisticación depende de colocar 3 gotas en un plato blanco? Hay preparaciones chilenas que contienen siglos de adaptación territorial, conocimientos campesinos, memoria indígena, influencias europeas y creatividad familiar. Eso también es sofisticación. Solo que no siempre viene presentada con mantel blanco. El asado alemán es una prueba perfecta. La carne molida parece un ingrediente sencillo. Sin embargo, conseguir que el resultado quede húmedo y firme al mismo tiempo no es fácil. Si uno mezcla demasiado la carne, puede quedar compacta y dura. Si agrega demasiado líquido, se desarma. Si utiliza poca humedad, se seca en el horno. Si corta el plato inmediatamente después de cocinarlo, las tajadas pueden romperse. La cebolla debe entregar sabor sin dominar toda la preparación. El huevo tiene que quedar bien distribuido. El horno debe dorar la superficie sin quemarla. Parece una receta casera, pero exige experiencia. Le pregunté a la mamá de Matías, la señora Patricia, por qué algunas familias agregaban pan remojado en leche. Ella me respondió: para que no quede seco, pues. Y también para que rinda más. Después se quedó pensando y agregó: pero hay que saber cuánto poner. Si te pasas, terminas haciendo pan con un poco de carne. Esa frase me hizo reír, pero resumía perfectamente el conocimiento culinario transmitido de forma oral. No había una medición exacta. Patricia no necesitaba una balanza. Tomaba el pan, lo remojaba, lo apretaba con las manos y sabía cuándo tenía la humedad correcta. ¿Cómo sabes que está listo?, le pregunté. Me miró como si mi pregunta fuera imposible de responder. Por la textura. ¿Pero qué textura? La textura correcta. Ahí entendí que yo podía leer 20 libros de cocina y aún así no tendría el conocimiento que ella había aprendido mirando a su mamá. Ese tipo de conocimiento es difícil de escribir. Está en las manos. Está en el oído que reconoce el sonido de una fritura. Está en la nariz que sabe cuando una cebolla dejó de estar cruda. Está en la mirada que calcula si una masa necesita más harina. Y eso también forma parte de la cocina chilena. Durante mucho tiempo, los extranjeros miramos hacia Chile buscando solo paisajes. La cordillera. El desierto de Atacama. La Patagonia. La isla de Pascua. Los glaciares. Los volcanes. Todo eso es extraordinario. Pero pareciera que algunos llegan pensando que Chile es un país hermoso donde, por casualidad, también vive gente. No. Chile no es un escenario vacío para fotografías. Es una sociedad con costumbres, contradicciones, sabores, dolores, mezclas culturales y una historia mucho más compleja de lo que se muestra en los folletos turísticos. Y la comida permite entender esa historia de una manera directa. Miren el sur de Chile. No se puede explicar su gastronomía hablando de una sola influencia. Ahí están las tradiciones mapuches, los productos del territorio, las costumbres campesinas, la presencia alemana y las adaptaciones creadas después de décadas de convivencia. El merquén, la papa, los pescados, las carnes ahumadas, las longanizas, el kuchen, las mermeladas, los panés y las preparaciones caseras forman un mapa cultural. Una persona puede comerse una tajada de kuchen en Puerto Varas sin pensar en todo eso. Puede pedir un asado alemán sin preguntarse por su nombre. Pero detrás de esos platos existen viajes, encuentros y transformaciones. Lo más interesante es que, cuando fui a Alemania meses después, decidí buscar el famoso asado alemán. Pensé que encontraría algo similar en cualquier restaurante tradicional. No ocurrió. Pregunté en Hamburgo.
Nada. Busqué en Berlín. Encontré pasteles de carne y preparaciones horneadas, pero ninguna era exactamente igual. En Múnich, un cocinero me explicó que existían muchas recetas alemanas de carne picada, algunas muy antiguas, pero cuando le mostré una fotografía del plato chileno con huevos duros en el centro, abrió los ojos. Eso no lo conozco, me dijo. Parece alemán y latinoamericano al mismo tiempo. Esa respuesta me pareció perfecta. Parecía alemán y chileno al mismo tiempo. Pero después de tantos años dentro de hogares chilenos, ¿seguía teniendo sentido considerarlo extranjero? Yo diría que no. El origen de una influencia puede venir de otro país, pero la identidad de una receta no depende solamente del punto inicial. También depende de quién la cocina, quién la modifica, quién la transmite y quién la convierte en parte de su vida. Las empanadas existen en distintos lugares del mundo. Pero nadie puede negar que la empanada de pino tiene una identidad chilena. El pan llegó desde otros continentes. Sin embargo, la marraqueta forma parte de la vida cotidiana de Chile de una manera imposible de separar. Las técnicas viajan. Los ingredientes viajan. Las personas viajan. La cocina nace precisamente de esos movimientos. El problema aparece cuando algunos países quieren apropiarse de todas las influencias y negar el trabajo de quienes las transformaron. Decir que el asado alemán chileno es simplemente una copia europea sería ignorar generaciones de adaptaciones. Sería como decir que una canción chilena no es chilena porque utiliza una guitarra, instrumento que no se originó en Chile. La cultura funciona de otra manera. Recibe elementos y les da un nuevo significado. Después de comprender eso, empecé a mirar otros platos chilenos con más atención. La primera vez que vi un pastel de choclo pensé que sería una preparación dulce. El choclo, en Francia, suele aparecer como acompañamiento. Nunca imaginé una capa gruesa de maíz molido cubriendo carne, cebolla, pollo, huevo, aceitunas y pasas. Cuando probé la primera cucharada, me confundió la mezcla. Era dulce. Era salado. Tenía la intensidad del pino, la suavidad del choclo y pequeños golpes de sabor que aparecían con cada ingrediente. Al principio no sabía si me gustaba. En la tercera cucharada ya no podía parar. Con la humita me ocurrió algo parecido. Pensé que sería una especie de tamal idéntico a los que había probado en otros países. Pero el sabor era distinto. Más concentrado en el choclo. Más delicado. Y cuando vi que algunas personas le ponían azúcar y otras tomate, descubrí una de las discusiones más peligrosas de Chile. Yo cometí el error de preguntar en una mesa: ¿cuál es la forma correcta de comer humitas? Casi provoqué una pelea familiar. Una persona defendía el azúcar. Otra decía que eso era una falta de respeto. Alguien propuso tomate. Otro aseguró que solo debían comerse solas. Entonces comprendí que Chile podía ser un país relativamente tranquilo hasta que alguien preguntaba por el acompañamiento de las humitas. Con las sopaipillas ocurrió lo mismo. En Santiago las probé con pebre y mostaza. Después me hablaron de las sopaipillas pasadas. Al principio no podía creer que una misma masa pudiera servirse como preparación salada y como postre bañado en chancaca. Sin embargo, esa flexibilidad es precisamente lo interesante. La cocina chilena no está obsesionada con encerrar cada alimento dentro de una sola categoría. Una sopaipilla puede acompañar una tarde de lluvia, venderse en la calle, servirse con pebre o convertirse en un plato dulce. Y aquí quiero detenerme en algo. Muchos chilenos son extremadamente críticos con su propia gastronomía. Cuando un extranjero dice que le encantó la comida chilena, aparece inmediatamente alguien respondiendo: pero si acá no tenemos nada especial. Eso me sorprende. He conocido chilenos capaces de viajar miles de kilómetros para probar comida extranjera, pero que nunca han visitado una cocinería tradicional de su propia región. Personas que conocen nombres de quesos franceses, pastas italianas y platos japoneses, pero no saben cómo se prepara un charquicán. No hay nada malo en valorar otras cocinas. Yo soy francesa. Amo la comida de mi país. Pero admirar lo extranjero no debería obligar a menospreciar lo propio. Además, la idea de que la cocina chilena es aburrida suele venir de personas que reducen Chile a Santiago y Santiago a los patios de comida de los centros comerciales. ¿Cómo va a parecer diversa una gastronomía si uno come siempre en los mismos lugares? Hay que viajar. Hay que conversar con cocineras de distintas regiones. Hay que entrar a mercados.
Hay que probar productos del mar en las costas, carnes y papas en el sur, preparaciones andinas en el norte y recetas campesinas en la zona central. Chile tiene una longitud geográfica absurda. Decenas de climas. Ecosistemas completamente diferentes. Un país así no puede tener una sola cocina. Tiene muchas. Lo que ocurre es que no siempre se han promocionado con la misma fuerza que en otros países. Y esa falta de promoción ha permitido que algunos extranjeros lleguen con prejuicios. Una amiga británica vino a visitarme y me dijo: "No creo que la comida chilena me sorprenda. Probablemente sea carne sin demasiados condimentos". El primer día le di pastel de jaiba. Quedó en silencio. El segundo día probó una empanada de mariscos. El tercero comió chupe de locos. Al cuarto día me dijo: "¿Por qué nadie habla de esto en Europa?". Esa es exactamente la pregunta. ¿Por qué tantos platos chilenos siguen siendo desconocidos fuera del país? No es porque les falte sabor. Tampoco porque no tengan historia. En muchos casos, ha faltado una narrativa internacional más fuerte. Otros países han convertido su cocina en una herramienta de identidad nacional y exportación cultural. Chile ha exportado vino, frutas, salmón y productos agrícolas de enorme calidad, pero muchas veces esos ingredientes viajan sin que el mundo conozca las recetas, las personas y los territorios que existen detrás. El vino chileno está en todas partes. Sin embargo, ¿cuántos consumidores extranjeros saben con qué platos chilenos podría acompañarse? ¿Cuántos conocen una plateada cocinada lentamente? ¿Cuántos han probado un buen caldillo? ¿Cuántos saben lo que ocurre en una mesa cuando aparece una fuente de curanto? El problema no es la cocina. El problema es que Chile todavía no siempre cuenta su historia culinaria con la seguridad que merece. Y cuando un país no cuenta su propia historia, otros terminan contándola por él, muchas veces de manera incompleta. Volvamos al asado alemán. Después de aquella primera cena, la señora Patricia me invitó a su casa para enseñarme a prepararlo. Llegué un sábado por la mañana. Sobre la mesa había carne molida, cebolla, ajo, perejil, huevos, pan, leche, zanahorias, sal, pimienta y una fuente metálica que se veía más antigua que yo. Patricia comenzó picando la cebolla. No usó una procesadora. Lo hizo con cuchillo, lentamente, hasta conseguir trozos muy pequeños. Luego preparó un sofrito. El olor llenó la cocina. La cebolla comenzó a ponerse transparente y después tomó un color ligeramente dorado. Agregó ajo, condimentos y un poco de zanahoria. Mientras cocinaba, me contó que la fuente había pertenecido a su mamá. Su mamá la había utilizado durante décadas. Podría comprar otra, me dijo, pero en esta queda distinto. Probablemente, desde el punto de vista científico, la diferencia no fuera enorme. Pero para ella sí lo era. La fuente tenía memoria. Después remojó el pan en leche y lo apretó con las manos. Me pasó una parte para que intentara hacerlo. Yo dejé demasiado líquido. No, 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 dijo inmediatamente. Así te va a quedar aguado. Lo volvió a apretar y me mostró la consistencia correcta. Luego mezcló el pan con la carne. Agregó el sofrito ya frío, perejil, sal y pimienta. Me pidió que mezclara todo con las manos. Al principio lo hice con mucha delicadeza. Con ganas, pues, me dijo. La carne no se va a ofender. Empecé a mezclar con más fuerza. Cuando la preparación estuvo lista, colocó una capa en la fuente. Después acomodó los huevos duros en línea. Los cubrió con el resto de la carne y alisó la superficie. Antes de meterlo al horno, hizo una marca pequeña con el dedo. Mi mamá siempre hacía eso. ¿Para qué sirve? Patricia se quedó pensando. No sé. Pero si no lo hago, siento que falta algo. Ese detalle me emocionó. A veces una tradición sobrevive incluso cuando su explicación desaparece. El gesto permanece. La persona ya no recuerda por qué comenzó, pero lo repite porque alguien querido lo hacía. Eso es cultura. No solamente los grandes monumentos. No solamente las fechas oficiales. También un dedo marcando la superficie de un asado antes de entrar al horno. Mientras esperábamos, Patricia preparó ensalada chilena. Cortó los tomates. Lavó la cebolla para bajarle la intensidad. Agregó cilantro, aceite, sal y un poco de ají. Cuando el asado salió del horno, el olor era espectacular.
Pero Patricia no permitió que lo cortáramos inmediatamente. Hay que dejarlo descansar. ¿Cuánto? Hasta que esté listo. Otra medida chilena imposible de anotar en una receta. Después de varios minutos, cortó la primera tajada. El huevo apareció perfectamente en el centro. La carne se mantuvo unida y, al mismo tiempo, se veía jugosa. Probé un pedazo. Era incluso mejor que el del restaurante. No porque tuviera ingredientes más caros. Era mejor porque yo había visto todo el proceso. Conocía la fuente. Conocía la historia. Sabía quién le había enseñado la receta. En ese momento comprendí que el sabor no está únicamente en la lengua. También está en la información que uno recibe antes de comer. Una comida cambia cuando conocemos su historia. Eso mismo me pasó después con muchos platos chilenos. Un curanto deja de ser solamente una enorme cantidad de alimentos cuando uno entiende la técnica, el territorio y la dimensión comunitaria de su preparación. Una cazuela deja de ser simplemente caldo con carne y verduras cuando uno observa cómo cada familia la adapta, cómo se sirve y cómo puede reunir a varias generaciones alrededor de una mesa. Un pebre no es solo una salsa. Es conversación. Es pan compartido antes de que llegue el plato principal. Es esa preparación que parece acompañamiento, pero que puede determinar si la gente vuelve o no a un restaurante. Conocí a un estadounidense llamado Ryan que llevaba varios meses viviendo en Chile. Le pregunté cuál era su comida favorita. Esperaba que dijera empanadas o pastel de choclo. Me respondió: el pebre. Me reí. Eso no es un plato completo. Para mí sí. Dame pan y pebre y no necesito nada más. Ryan me confesó que, cuando llegó, no entendía por qué todos los restaurantes servían pan antes de la comida. En Estados Unidos estaba acostumbrado a pagar por ciertos acompañamientos. En Chile, el pan aparecía como una bienvenida. Después probaba el pebre y comenzaba a comer sin darse cuenta. Es peligroso, me dijo. Cuando llega el plato principal, ya comí media panera. También conocí a una alemana, Hanna, que viajó al sur de Chile esperando encontrar una copia pequeña de Alemania. Su apellido era alemán. Su familia hablaba constantemente de la inmigración y ella quería conocer ciudades como Valdivia, Frutillar y Puerto Varas. Al llegar, descubrió arquitectura, apellidos, pastelería y tradiciones con influencia germana. Pero también entendió que el sur de Chile no era una Alemania congelada en el tiempo. Era chileno. Los elementos europeos habían cambiado después de más de un siglo de convivencia con el territorio. Hanna probó longanizas, kuchen, cervezas artesanales y platos de carne. Después comió asado alemán en una casa de Osorno. Miró la tajada y dijo: esto no es alemán. La dueña de casa respondió tranquilamente: no, mi niña. Es asado alemán chileno. Esa frase debería enseñarse en cursos de identidad cultural. No era alemán. Era asado alemán chileno. El adjetivo no indicaba una obediencia absoluta al país de origen. Indicaba una huella histórica. Y Chile había hecho el resto. Hanna terminó pidiendo la receta. Cuando volvió a Berlín, preparó el plato para su familia. Su papá lo probó y quedó fascinado. Un alimento influenciado por inmigrantes alemanes había viajado desde Europa a Chile, se había transformado durante generaciones y luego regresaba a Alemania en las manos de una descendiente. Pero ya no regresaba como una receta alemana. Regresaba como comida chilena. ¿No les parece increíble? Las recetas también emigran. Y, al igual que las personas, cambian durante el viaje. Adoptan palabras nuevas. Se acostumbran a otros climas. Se mezclan con otras costumbres. A veces vuelven al lugar de origen y nadie las reconoce. Algo parecido está ocurriendo con la comida chilena en distintos países. He visto restaurantes en París, Madrid, Berlín y Londres que ofrecen empanadas chilenas, completos, vinos, pescados y preparaciones inspiradas en recetas tradicionales. Algunos son administrados por chilenos que emigraron. Otros pertenecen a extranjeros que viajaron a Chile y quedaron fascinados con la gastronomía. En París conocí un pequeño local dirigido por una pareja franco-chilena. El menú era breve. Empanadas de pino. Pastel de choclo. Sándwiches de mechada. Completo italiano. Vinos chilenos. Cuando abrieron,
Algunas personas del barrio no entendían qué significaba pino. Una clienta pensó que las empanadas contenían semillas de árbol. Otra preguntó por qué el completo italiano era chileno. El dueño respondió: porque en Chile podemos ponerle italiano a un completo y hacerlo más chileno que cualquier otra cosa. El nombre viene de los colores del tomate, la palta y la mayonesa, similares a la bandera italiana. Pero el resultado pertenece completamente a la cultura popular chilena. Cuando expliqué eso a mis amigos franceses, comenzaron a reírse. Después probaron uno. La risa desapareció. La combinación de pan, vienesa, tomate, palta y mayonesa les parecía excesiva al principio. Sin embargo, en pocos minutos estaban pidiendo otro. Uno de ellos dijo: esto no debería funcionar. Yo respondí: esa frase resume muchos platos extraordinarios. El completo italiano parece sencillo, pero la proporción importa. Demasiada mayonesa domina todo. Muy poca palta lo deja seco. El tomate debe estar bien cortado. El pan tiene que ser suave, pero capaz de sostener el contenido. La vienesa debe llegar caliente. Y, por supuesto, comerlo sin ensuciarse es casi una prueba de habilidad. Los extranjeros suelen grabarse probando completos porque las reacciones son muy expresivas. Primero aparece la sorpresa por el tamaño. Después intentan encontrar la manera correcta de tomarlo. Luego dan un mordisco demasiado grande. La palta cae por un lado. El tomate sale por el otro. Y finalmente, con la cara completamente manchada, admiten que es delicioso. Es gracioso. Pero también revela algo. La comida chilena puede generar una conexión inmediata cuando las personas tienen acceso a ella. No necesita una campaña complicada. Necesita ser probada. La verdadera dificultad es lograr que llegue a más lugares sin perder su identidad. Porque aquí aparece otra polémica. Cuando una cocina se vuelve popular internacionalmente, algunos restaurantes comienzan a modificarla para hacerla más aceptable para el público extranjero. Reducen los condimentos. Cambian ingredientes. Disminuyen las porciones. Eliminan las partes consideradas difíciles. Eso puede ayudar a vender, pero también corre el riesgo de convertir una receta en una versión sin personalidad. Yo no digo que las comidas nunca puedan cambiar. Toda esta historia demuestra precisamente que las recetas cambian. Pero una cosa es una adaptación natural y otra es borrar el carácter de un plato por miedo a que los extranjeros no lo entiendan. El público internacional puede aprender. No es necesario tratarlo como si fuera incapaz de probar sabores nuevos. Cuando llegué a Chile, yo tampoco entendía muchas combinaciones. Aprendí. Y ese aprendizaje fue parte del placer. Volvamos a aquella noche en la picada. Yo había comenzado la cena creyendo que el asado alemán era una receta importada. Terminé entendiendo que el nombre escondía una historia chilena de transformación. Pero la conversación todavía no había terminado. Matías me preguntó: ¿sabes qué es lo más divertido? ¿Qué cosa? Que probablemente hay alemanes que vienen a Chile, ven el nombre y piensan que van a comer algo conocido. Igual que yo. Claro. Y después les sirven esto. Imaginé la escena. Un turista alemán abriendo la carta. Leyendo asado alemán. Sonriendo con confianza. Esperando un sabor de su infancia. Y recibiendo una tajada de carne rellena con huevo duro, acompañada de ensalada chilena. El extranjero preguntaría: ¿en qué parte de Alemania comen esto? Y un chileno respondería: acá, en Chile. Esa contradicción me encanta. Demuestra que la identidad no siempre respeta la lógica de los nombres. El completo italiano no nació en Italia. El asado alemán no es simplemente un plato alemán. La ensalada rusa tiene versiones completamente diferentes según el país. Y el pan francés chileno puede confundir a cualquier francés que lo escuche. Cuando viajé a Valparaíso, pedí pan francés en una panadería. La señora me pasó una marraqueta. La miré. Después la miré a ella. ¿Esto es pan francés? Sí. Pero yo soy francesa y nunca lo había visto. La señora se encogió de hombros. Bueno, acá es francés. No había nada más que discutir. Chile había tomado la palabra y le había dado una nueva identidad.
Y quizás esa es una de las características más interesantes del país. Chile recibe elementos extranjeros, pero no siempre los conserva intactos. Los chileniza. Los adapta a su humor, a su disponibilidad de ingredientes, a sus horarios, a sus porciones y a su manera de reunirse. Eso se ve en la comida, en el lenguaje y hasta en las celebraciones. Palabras españolas adquieren sentidos completamente diferentes. Recetas europeas se convierten en platos familiares. Ingredientes indígenas entran en preparaciones modernas. Influencias de distintas comunidades se mezclan hasta que ya es imposible separarlas. Y mientras más aprendía sobre eso, más injusta me parecía la frase, Chile no tiene gastronomía. Chile sí tiene gastronomía. Lo que ocurre es que su identidad culinaria no siempre cabe dentro de una postal fácil. No es un solo plato. No es una sola técnica. No es una sola raíz. Es una mezcla larga, a veces contradictoria, igual que el propio país. Existe la cocina de costa. La cocina campesina. La cocina mapuche. La cocina chilota. La cocina del desierto. La cocina de inmigrantes. La cocina de las fuentes de soda. La cocina de las casas. La cocina de las picadas. La cocina de las fiestas patrias. Y también existe esa comida improvisada al final de una noche, cuando alguien abre el refrigerador, encuentra pan, carne, palta y mayonesa, y de alguna manera crea algo extraordinario. No todo necesita convertirse en alta cocina para tener valor. A veces el valor está en su capacidad de reunir personas. Durante mi primer 18 en Chile vi familias preparar carne durante horas. Había empanadas, anticuchos, choripanes, ensaladas, pebre y bebidas. La gente conversaba alrededor de la parrilla. Siempre había alguien convencido de que sabía manejar mejor el fuego. Otro criticaba la distancia entre la carne y las brasas. Una persona pedía dar vuelta el asado. El encargado respondía que todavía no. Alguien robaba un pedazo antes de que estuviera listo. Y en medio de toda esa discusión, el almuerzo se convertía en un acontecimiento. En Francia también tenemos reuniones alrededor de la comida. Pero en Chile sentí una informalidad especial. Las personas entraban y salían. Aparecían vecinos. Llegaba un primo que nadie había mencionado. Se agregaban sillas. Se cortaba más pan. Parecía que la mesa siempre podía recibir a alguien más. Eso me recordó al asado alemán de la señora Patricia. Pan remojado para aumentar el volumen. Huevos en el centro. Verduras mezcladas con la carne. No era solo técnica. Era una forma de asegurarse de que alcanzara para todos. Y creo que ahí se encuentra una parte importante de la cocina chilena. La abundancia no siempre significa ingredientes caros. A veces significa saber compartir. Una fuente al centro de la mesa. Una panera que circula. Un plato que puede cortarse en una tajada adicional si llega otra persona. Para mí, esa lógica es más valiosa que muchas experiencias gastronómicas donde cada comensal recibe una porción diminuta perfectamente decorada, pero nadie habla con nadie. No me malinterpreten. Me gusta la alta cocina. He trabajado durante años escribiendo sobre restaurantes. Admiro la técnica de grandes chefs. Pero también creo que el mundo gastronómico se volvió arrogante durante mucho tiempo. Se convenció de que el conocimiento válido pertenecía solamente a cocineros profesionales. Después comenzó a descubrir fermentaciones, cocciones lentas, aprovechamiento completo de ingredientes y recetas transmitidas por comunidades. ¿Quiénes habían mantenido vivas esas técnicas? Las cocineras tradicionales. Las familias. Los pueblos originarios. Las personas que cocinaron sin cámaras, premios ni reconocimientos. Chile tiene una enorme cantidad de ese conocimiento. Y me preocupa que algunas recetas puedan perderse porque las nuevas generaciones creen que cocinar comida casera es anticuado. No estoy diciendo que todos deban cocinar durante horas diariamente. La vida moderna es difícil. Los horarios son largos. Los ingredientes cuestan dinero. Pero registrar las recetas familiares es importante. Preguntar cómo cocinaba la abuela. Anotar las cantidades, aunque ella responda al ojo. Grabar la forma en que amasa. Preguntar por qué agrega un ingrediente antes que otro. Porque cuando una persona desaparece, muchas veces se lleva una biblioteca completa en las manos.
La señora Patricia me enseñó su asado alemán. Años después, yo todavía lo preparo. No me queda exactamente igual. Probablemente nunca me quedará igual. Pero cada vez que marco la superficie con un dedo antes de meterlo al horno, recuerdo su cocina. Ella tampoco sabía por qué hacía esa marca. Yo menos. Sin embargo, ahora la tradición continúa en la cocina de una francesa que vive entre Chile y Europa. Así funcionan las recetas. No necesitan pasaporte. Aquella noche, después de terminar el plato, Matías volvió a preguntarme. Entonces, ¿te gustó el asado alemán? Sí. ¿Aunque no venga de Alemania? Me gusta más precisamente porque no viene completamente de Alemania. Él levantó una ceja. ¿Cómo es eso? Porque ahora entiendo que no es una copia. Es el resultado de un viaje. Un plato puede tener una influencia extranjera y, al mismo tiempo, pertenecer profundamente al país que lo transformó. Eso fue lo que aprendí. Y desde entonces, cada vez que escucho a un extranjero decir que la cocina chilena no tiene personalidad, le hago una pregunta. ¿Cuántas casas chilenas conoces? Generalmente la respuesta es ninguna. ¿Han comido en un hotel? ¿Han probado algo en el aeropuerto? ¿Han visitado restaurantes internacionales en Santiago? Pero nunca se han sentado un domingo frente a una cazuela preparada por una abuela. Nunca han esperado que salga un pastel de choclo del horno. Nunca han discutido si una empanada debe llevar pasas. Nunca han terminado con las manos llenas de palta intentando comer un completo. Nunca han probado un milcao caliente en el sur. Nunca han visto cómo se abre un curanto. Nunca han tomado té durante una once que, misteriosamente, termina siendo una cena completa. Entonces, ¿cómo pueden juzgar una gastronomía que todavía no conocen? La cocina chilena no siempre grita. A veces habla bajo. Está dentro de una fuente antigua. En una receta escrita en un cuaderno con manchas de aceite. En el pebre de una picada. En el pan caliente de la mañana. En una olla que lleva horas sobre el fuego. En la persona que dice que no tiene hambre y después come 3 empanadas. Pero cuando uno aprende a escucharla, descubre una historia extraordinaria. Yo comencé esta historia contando que me sentía avergonzada porque pensé que el asado alemán venía directamente de Alemania. Hoy ya no me avergüenza. Gracias a esa confusión empecé a investigar. Empecé a preguntar. Entré en cocinas familiares. Viajé al sur. Hablé con descendientes de inmigrantes. Conocí a cocineras chilenas. Y terminé comprendiendo que un plato aparentemente sencillo puede contener una parte importante de la historia de un país. Piensen en las familias europeas que llegaron a un territorio desconocido. Piensen en las comunidades que ya vivían ahí. Piensen en los ingredientes que se encontraron. En las recetas que tuvieron que cambiar. En las madres que necesitaban alimentar a muchas personas. En las abuelas que enseñaron a sus hijas. En los hijos que llevaron el plato a otras ciudades. En los restaurantes que lo incluyeron en sus cartas. En los extranjeros que hoy lo prueban sin entender su nombre. Todo eso existe dentro de una tajada. Por eso me parece absurdo decir que es solo carne molida. Una bandera también es solo tela si ignoramos su significado. Una canción es solo sonido si desconocemos la emoción que representa. Y una receta es solo una lista de ingredientes si olvidamos a las personas que la cocinaron. Chilenos, tienen razones para sentirse orgullosos. No porque cada receta haya nacido aislada del resto del mundo. Ninguna gran cultura funciona así. Tienen razones para sentirse orgullosos porque Chile ha sabido transformar influencias, adaptarlas y hacerlas propias. El asado alemán es chileno precisamente porque su historia no terminó cuando llegó desde Europa. Ahí recién comenzó. Comenzó cuando entró en cocinas locales. Cuando cambió de ingredientes. Cuando se cocinó en fuentes familiares. Cuando una madre agregó un huevo para que alcanzara más. Cuando una abuela enseñó la receta sin usar medidas. Cuando pasó a formar parte de los almuerzos de domingo. Cuando un niño creció reconociendo su olor. Cuando una persona se fue de Chile y comenzó a extrañarlo. Ahí una receta deja de ser prestada. Se convierte en hogar. Y ahora ocurre algo todavía más emocionante. Extranjeros como yo estamos aprendiendo esas recetas. Las preparamos en Francia, Alemania, Canadá, Australia y otros lugares.
Las compartimos con nuestras familias. Explicamos sus nombres. Contamos sus historias. Una preparación con raíces europeas viajó a Chile, se hizo chilena y ahora comienza a recorrer nuevamente el mundo. Pero esta vez lleva otra identidad. Lleva la marca de las casas chilenas. Lleva cebolla, perejil, huevo duro y recuerdos. Lleva esa capacidad tan chilena de tomar algo sencillo y convertirlo en una comida capaz de reunir a toda la familia. La próxima vez que vean un asado alemán sobre la mesa, quizás lo miren de una manera distinta. Tal vez recuerden que no están comiendo solamente carne. Están comiendo una historia de migraciones. Una historia de adaptación. Una historia de mujeres que cocinaron con lo que tenían. Una historia del sur y del centro del país. Una historia de recetas extranjeras que dejaron de ser extranjeras. Una historia chilena. Y si algún extranjero vuelve a preguntar si el asado alemán viene de Alemania, no se rían demasiado. Explíquele. Cuéntele que Chile no necesitó borrar el nombre para apropiarse de la receta. La transformó de una manera mucho más profunda. La convirtió en memoria. Yo llegué pensando que Chile era conocido principalmente por sus paisajes y sus vinos. Hoy sé que también es un país lleno de relatos escondidos dentro de sus platos. Relatos que todavía no han sido contados suficientemente fuera de sus fronteras. Y quizás por eso vale la pena contarlos ahora. Porque el mundo está comenzando a mirar con más atención las cocinas latinoamericanas. Está buscando sabores auténticos, técnicas antiguas y experiencias comunitarias. Chile tiene todo eso. Solo necesita dejar de pedir disculpas por su propia comida. No digan que es demasiado sencilla. No digan que nadie la conoce. No digan que otros países tienen platos más famosos. La fama internacional no determina el valor de una tradición. Y, además, la fama puede cambiar. Basta con que una persona pruebe un plato, escuche su historia y decida compartirlo. Así comenzó mi relación con el asado alemán. Con una pregunta equivocada. Con la mirada incrédula de Matías. Con una mesa llena de amigos chilenos riéndose de mí. Y con una primera tajada que cambió completamente mi forma de mirar la gastronomía de Chile. Hoy, cuando lo preparo para mis amigos franceses, siempre ocurre lo mismo. Primero preguntan: ¿por qué se llama alemán? Yo sonrío. Les sirvo una porción. Espero a que den el primer bocado. Y entonces comienzo a contarles la historia. Al final, todos terminan diciendo que quieren viajar a Chile. No solamente por la Patagonia. No solamente por Atacama. No solamente por la cordillera. Quieren sentarse en una mesa chilena. Quieren probar la comida en el lugar donde esas recetas se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Y cuando eso ocurre, siento que una pequeña injusticia comienza a corregirse. Porque Chile merece ser conocido no solo por lo que se puede fotografiar. También por lo que se puede compartir, cocinar y recordar. Chiquillos, gracias por escucharme una vez más. Yo soy Amélie, la francesa que llegó a Chile creyendo que un asado alemán debía venir de Alemania y terminó descubriendo que, algunas veces, los nombres extranjeros esconden las historias más chilenas de todas. Y después de conocer esa historia, lo digo sin ninguna duda. El asado alemán chileno no es una copia. Es una prueba de que Chile puede recibir una influencia extranjera, transformarla con inteligencia, cariño y memoria familiar, y devolverle al mundo algo completamente nuevo. Algo que sabe a Chile.